Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta presentación de la materia programación estructurada vamos a hablar un poco más de los tipos de datos estructurados o compuestos o complejos, como le querramos llamar, ¿de acuerdo? O no primitivos, como lo mencionamos aquí. Y bueno, pues ¿cuáles son los tipos de datos que sí son primitivos? Pues son los que ya utilizamos al inicio del curso, cuando vimos, por ejemplo, el tipo de dato int para almacenar enteros, cuando vimos, por ejemplo, el tipo de dato short, double, float, etcétera. ¿Ok? Y los tipos de datos estructurados que no son primitivos, complejos, se componen de uno o más datos primitivos o estructurados, como son, por ejemplo, lo que ya vimos, empezamos a ver desde algunas sesiones anteriores, como son los arreglos. Podemos, por ejemplo, decir que tenemos tres grandes tipos de datos estructurados, como son los arreglos, las estructuras o registros, las uniones, ¿de acuerdo? O una combinación de todo lo anterior, ¿de acuerdo? Más adelante pues veremos estructuras o registros y uniones. Hemos estado viendo arreglos y hoy nos vamos a enfocar a las cadenas de caracteres, que las cadenas de caracteres que nos van a servir para almacenar palabras, nombres, etcétera, pues son arreglos, ¿de acuerdo? Es decir, en C, una cadena de texto es un arreglo de caracteres que tiene un trato especial. Por ejemplo, aquí yo puedo definir un arreglo que se va a llamar palabra 1. Al dejar los corchetes vacíos, acuérdense que voy a especificar la longitud de acuerdo a la cantidad de elementos que indique, por ejemplo, en la asignación inicial del arreglo. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso palabra 1 pues va a medir 4 caracteres nada más. Ok. Una cadena también la puedo definir con comillas, utilizando comillas dobles, y cada uno de los caracteres que están dentro de las comillas pues son los caracteres que voy a poner en el arreglo. ¿Hay diferencia entre hacerlo así o así? La verdad es que sí hay diferencia, porque cuando yo estoy indicando comillas dobles, implícitamente estoy agregando un carácter adicional, que es el terminador del string o de la cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Y en este caso, por ejemplo, palabra 1, pues va a tener una longitud de 5, ¿de acuerdo? Es decir, estoy construyendo un arreglo de 5 caracteres, donde el último carácter es el terminador o fin de la cadena, y ese carácter terminador o fin de la cadena es el carácter ASCII 0, o también podemos utilizar el símbolo diagonal invertida 0. ¿De acuerdo? Ok, aquí a diferencia del ejemplo anterior, aquí yo sí estoy especificando una longitud fija y de hecho longitud máxima que va a poder tener este arreglo de caracteres o esta cadena de caracteres. Aquí yo voy a estar indicando que son 20 caracteres, ¿de acuerdo? Donde los primeros 4 pues van a tener, por ejemplo, la H o L A. ¿Qué va a haber después de la A? Pues no sabemos. Entonces, por ejemplo, si esto va a ser una cadena de caracteres, yo sugiero que utilicemos las comillas, porque de esta manera pues yo estoy agregando el terminador después de la A, ¿de acuerdo? Ok, esto obviamente sería el equivalente a poner char palabra 1, ¿de acuerdo? Con 20 caracteres, indicar cada uno de los caracteres de la cadena, y al final aquí explícitamente se indicar el terminador. Aquí está implícito el terminador, ¿de acuerdo? Entonces digamos que estas dos definiciones son equivalentes, y en todos los casos estamos reservando 20 caracteres, ¿de acuerdo? Para almacenar la cadena de caracteres. Ok, ¿cómo le puedo hacer para imprimir una cadena de caracteres en un programa, en la pantalla? Pues bueno, utilizo el comando, bueno, la función printf. Aquí voy a indicar con %s el carácter, la secuencia de control, es decir, el formato con el cual yo voy a imprimir. En este caso voy a indicar la dirección donde inicia el arreglo, que se llama palabra 1. Esta es la dirección del elemento 0 del arreglo, como lo vimos, por ejemplo, en sesiones anteriores que empezamos a ver arreglos, ¿de acuerdo? Ok,
También puedo utilizar alternativamente, por ejemplo, la función puts, que es put string, ¿de acuerdo? Y al igual, pues voy a indicar la dirección donde inicia el arreglo, únicamente indicando el nombre del arreglo, que en este caso es palabra 1. Si yo quiero solicitar una cadena de caracteres desde el teclado, pues puedo utilizar la función scanf y utilizar, por ejemplo, la secuencia de control por %s y poner la dirección de memoria del arreglo donde se va a almacenar la cadena de caracteres, que en este caso es palabra 1. ¿De acuerdo? Hay un detalle que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero de una vez se los explico. Es que cuando utilizo por %s para permitir la entrada de una cadena de caracteres, esta entrada va a terminar cuando se encuentre el primer espacio. ¿De acuerdo? Si yo quisiera, por ejemplo, poder capturar una cadena de caracteres que pueda incluir espacios, podría utilizar la función gets, ¿de acuerdo? Y aquí estoy indicando que la palabra va a terminar hasta que se presione la cadena, perdón, que puede ser una secuencia de palabras separadas con espacios, ¿de acuerdo? Va a terminar hasta que se teclee un enter. Ok. Aquí, por ejemplo, pues yo tengo un programa que define una variable, un arreglo de caracteres que se llama name, ¿de acuerdo? Con una longitud máxima de 20. Aquí, por ejemplo, en el scanf, pues voy a permitir la captura de esa cadena de caracteres desde el teclado, ¿de acuerdo? Y después con el printf lo voy a imprimir en pantalla. Vamos a ver qué va a pasar aquí. El primer detalle es que, como estoy utilizando scanf, y esto lo mencioné en la diapositiva anterior, es que esta cadena va a terminar cuando se encuentre el primer espacio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo introduzco la cadena José Luis, el printf me va a imprimir nada más José. ¿Por qué razón? Porque la cadena va a terminar, ¿de acuerdo? Cuando estoy leyendo utilizando scanf, la cadena va a terminar donde se encuentra el primer espacio, que en este caso es después de la letra E. ¿Sí? Ok. Si yo quisiera que con scanf yo pudiera, por ejemplo, capturar o leer cadenas de caracteres donde vaya a haber espacios, yo lo que necesito es hacer una expresión regular, ¿de acuerdo? Donde voy a indicar que la cadena no va a terminar, ¿de acuerdo? Es decir, no termine mientras no encuentre un salto de línea. Es decir, voy a poner aquí entre corchetes y voy a indicar mientras no se encuentre un diagonal n, que es un salto de línea, ¿de acuerdo? Va a permitir la captura. De esta manera, por ejemplo, ahora sí, si yo introduzco el nombre José Luis es el que va a quedar almacenado dentro del arreglo name, y esto es lo que se va a imprimir en pantalla. ¿De acuerdo? Ok. La manipulación de las cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres pues es en realidad un arreglo, ¿de acuerdo? Podemos consultar o modificar el contenido de una cadena de texto accediendo a cada carácter mediante su posición. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a definir el arreglo o la cadena palabra 1 con el contenido de hola. ¿De acuerdo? Luego voy a decir que quiero guardar en la variable carácter letra 3 el contenido de la posición 3 del arreglo palabra 1. ¿Qué es lo que va a haber en la posición 3? Pues va a estar la A. ¿Por qué la A? Porque hay que recordar que los arreglos inician, la primera posición del arreglo es la posición 0, donde está la H, ¿de acuerdo? Luego tenemos la O, que es la 1, la L, la 2, la A, la 3. ¿De acuerdo? Ok. De manera que, por ejemplo, si yo imprimo lo que hay en letra 3, pues me va a imprimir la letra A. Si yo, por ejemplo, modifico
lo que hay en una posición específica del arreglo palabra 1, por ejemplo, en la posición 2, que es la tercera posición, yo cambio, por ejemplo, o establezco que en la posición 2 va a haber una J, ¿sí? Que esto es lo que estoy haciendo aquí. Cuando yo imprima, por ejemplo, palabra 1, me va a imprimir, por ejemplo, hoja. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver que yo puedo pasar una cadena de caracteres a una función como argumento. Y esto es exactamente lo mismo que cuando pasábamos arreglos. ¿Por qué? Pues porque finalmente una cadena de caracteres pues es un arreglo de caracteres, es un arreglo de char. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a necesitar un argumento que indique la longitud de la cadena. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque sabemos que la cadena va a terminar donde se encuentre el carácter 0. ¿De acuerdo? Es decir, podemos recorrer cada uno de los caracteres hasta encontrar el carácter 0. ¿De acuerdo? Que es el carácter nulo. Por ejemplo, podemos hacer una función que cuente el número de ocurrencias del carácter que se encuentre, por ejemplo, en char, en la cadena de texto que se va a llamar word. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí yo tengo una función que se llama frequency, recibe una cadena de caracteres o un arreglo de caracteres en word y recibe un carácter en char. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a recorrer, por ejemplo, todo el arreglo, es decir, mientras no sea el fin de la cadena, porque voy a estar diciendo mientras el carácter i de word, que inicialmente es 0 y es 0, ¿de acuerdo?, sea diferente del terminador, sigue ejecutando el while. ¿De acuerdo? Ok. Aquí mismo está indicado y bueno, va a ser parte de los ejercicios que vamos a hacer ahorita en clase, que tenemos que terminar esta función. ¿De acuerdo? Ok. Pues bueno, a continuación pues vamos a trabajar con los ejercicios y vamos a resolver dudas sobre lo que es las cadenas de caracteres, los arreglos.